Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Garzay y estamos aquí para abordar un texto que se llama Adolescencia Tardía. Este texto es de Javier Fernández Mouján, que también fue profesor mío, así que es todo un honor para mí tratar de desarrollar algo de un texto que él enunció como Adolescencia Tardía, entre comillas. Y vamos a empezar también hablando de otro profe al que estimo muchísimo, que se llama Aníbal Repeto, que es el profesor que nos está dando la cursada de Desarrollo 1 y 2. Esta clase en la que nos explican adolescencia tardía va a empezar con un pequeño poema de Aníbal Repeto, que es nuestro profe, que admiro muchísimo y que también es escritor además de kinesiólogo, psicólogo, psicoanalista y demás. Así que vamos a empezar leyéndola. Dice así, en su libro Pulsionario, que lo pueden buscar, es un libro de poesía muy hermoso, describe lo puberal de esta manera y dice: antes o después de nunca, el cambio se impone, inevitable. Maltrecha de ironía, la cobarde y abrupta desazón se fuga encarando desvelos. Letárgicos andrajos de antañas sinfonías, desgajadas de señales, pergueñan tempestades. Que un poco tiene que ver con todo lo que vinimos charlando, trabajando en los otros videos sobre adolescencia. Fíjense que acá habla antes o después que nunca, digamos, ¿cuándo es que ocurre esto? Entiendo que se refiere a los dos tiempos de la sexualidad, ya lejos y entonces, cuando fuimos sexualizados por el otro de los primeros cuidados, y después, porque aparece todo lo biológico que irrumpe y de alguna manera no es tan novedoso, aunque sí va a haber cosas inéditas y nuevas. Está refiriéndose a este segundo tiempo de la sexualidad en la que todo irrumpe, digamos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a cambiar, porque de repente va a haber una explosión de gónadas y de características o cuestiones que tengan que ver con la salida del vello púbico, la salida del pecho y demás en las mujeres. Entonces, toda esta cuestión viene a irrumpirnos e inevitablemente vamos a tener que pasar por ella, por la pubertad. Entonces hay una desazón, dice en algún punto Aníbal en este poema tan hermoso, donde hay una cantidad de desvelos que nos mantienen en ese estado de qué vamos a hacer, qué voy a hacer yo, cómo voy a ser, cómo me tengo que comportar, cómo es ser adolescente hoy, todo esto que venimos enunciando. Y esto que tiene que ver con esas, entre comillas, sinfonías del cambio de voces, de cómo uno se reconoce. Él decía, ponemos un cassette y nos escuchamos y nuestras voces son totalmente distintas a como nos escuchamos. Yo me escucho así, decía yo cuando era chica y me grababa. Eh, y estas señales que pergeñan tempestades, ¿por qué? Porque estamos siendo inscriptos por nuevas cuestiones que nos van a dar pie a nuevos traumas. Probablemente, bueno, como dice Freud, toda la sexualidad es traumática, pero en la adolescencia se inscriben un montón de sensaciones corporales nuevas, con lo cual esto va a traer un montón de tempestades hormonales, anímicas, emocionales, y el corde con padre y madre, que es lo que hace después que salgamos a la exogamia. Bueno, quería hacer una introducción y una breve apreciación de lo que yo siento que es este pequeño poema que nos deja, esta poesía, perdón, que nos deja en su libro Pulsionario Aníbal Repeto sobre la puerta. Bueno, siguiendo con Adolescencia Tardía de Javier Fernández Mouján, que explicaba que fue mi profesor también en psicología, del primer año de psicología lo tuve. Vamos a hablar de qué es lo que él cree que es la adolescencia tardía, o qué nos pregunta el texto acerca de qué pensamos nosotros que es adolescencia tardía. En clase se dieron un montón de relaciones en función de todo lo que nosotros creíamos que era, y empezaron a salir cuestiones como, bueno, por ahí el adulto que se hace el pendeviejo, ¿cómo el pendeviejo? Decía el profesor. Bueno, cuestiones que tenían que ver con estos comportamientos que aparecen en las personas adultas, que más bien remitirían a una etapa anterior, ¿verdad? Como esto de el abuso de drogas y alcohol, las aventuras extramatrimoniales o la omnipotencia adolescente del yo puedo todo. De repente hay una persona que elige tirarse en bungee jumping y bueno, en esto derivaba, en el corto plazo, decía Javier Fernández Moján, lo que era ser adolescente, ¿no? Como después de ser adolescente era estudiar, trabajar, formar pareja, tener hijos, independizarse de los progenitores, casarse tal vez. Entonces nos pregunta en este texto tan interesante, ¿será esta nueva idea de adolescencia que se estira mucho más que el fin de la secundaria, más allá de la universidad? Eh, ¿Podemos pensarla como una nueva adolescencia, esta adolescencia tardía? ¿Se presenta hoy la adultez, pregunta, como un lugar al cual arribar? Y esto denota también cosas que venimos leyendo en otros textos, en función de lo que se esperaba antes.
cuando uno era adolescente o lo que pasaba anteriormente, por ejemplo, en el texto de Dolto, creo que era Francois Dolto, mencionaba que antes los escritores, incluso en 1930, hablaban de que esa rebeldía que aparecía de los adolescentes hacia los padres no tenía que ver ni más ni menos con que ellos querían parecerse a ellos y que eso terminaba en queriendo tener una familia y salirse de la familia para formar una nueva. Pero hoy, que hay tantos problemas económicos, que es tan difícil lograr un trabajo estable, que sabemos que la vida, digamos, matrimonial termina antes de lo que uno pensara que antes se podía terminar. ¿Es un lugar al cual arribar?, pregunta Javier Fernández Mouján. Y trae algunas preguntas que son inquietantes porque lo que pregunta es, ¿será falta de deseo o falta de oportunidad lo que tienen nuestros adolescentes? ¿O tendrá que ver con cuestiones económicas, esta poca visión de futuro que tienen ellos? Esta destrucción de la infancia que de repente irrumpe la adolescencia mucho antes de lo que uno quisiera y uno escucha a padres que tienen niños de 7, 8 años decir ya es un adolescente o un preadolescente. ¿Hay falta de modelos adultos?, se pregunta Javier Fernández Mouján. ¿Los adultos se desesperan en algún punto por ser adolescentes? Y acaba de hacer la comparativa con respecto al vino. Y dice, ¿vieron que cuando un vino se pone bueno, es decir, sale mucha más plata y es más gustoso, tiene que ver con que es una cosecha tardía? Como me acuerdo cuando yo empecé a tomar el Norton cosecha tardía, porque estuvo muchísimos años en bodega y entonces eso le acrecienta su precio y su sabor y su valor. ¿Y si la extensión de la adolescencia nos hiciera la vida más dulce?, pregunta Javier Fernández Mouján, como una especie incógnita que depara también pensar qué pasa con esas cuestiones que aparecen ya cuando uno es más grande y se reeditan o se viven como si uno tuviera de nuevo la posibilidad de esa cosa inédita que trae la adolescencia. Quizás lo que nos está diciendo es que lo que endulza no son los objetos, ideas ilusorios, más probablemente lo sean ese lado germinal, y ahí estábamos hablando de lo inédito, ese lado creador y vital que es inherente a la adolescencia. ¿Quién no querría volver a experimentar esas sensaciones? Es un momento de apertura máxima, nos dice, de pertenencia, de creación de una nueva identidad, fuente de sabiduría, del caos a la realidad. Y esto también tiene que ver con las crisis, ¿no?, que hablábamos en algún momento, las crisis vitales que nos permiten esa transformación cuando pasábamos por esos 4 tiempos, que eran la falta de identificación con algo, es decir, la pérdida de la identidad del yo. Después teníamos el vacío potencial, que era la crisis propiamente dicha, y todo lo que tenía que ver con volver a los grupos y volver renovado a una situación que me haya transformado y realmente haya sido vital para mí, haya yo traspasado algún umbral luego de esa caída, de esa crisis. Esta cuestión de crear algo nuevo, algo inédito, mi nueva identidad, por decirlo de alguna manera, esa reconstrucción de mí mismo en alguien nuevo. Los adolescentes, dice Javier, lo que hacen es necesitan tantear cómo es el afuera, cómo es la sociedad, y también lo que hacen es exponerse a situaciones riesgosas, es decir, siempre estar cerca del límite, como bien decíamos en otros videos acerca del riesgo sobre riesgo que esto genera, estar permanentemente viendo qué podemos y qué no podemos, como el segundo deambulador que nos menciona Rodolfo. Y lo que estamos diciendo acá es que también algunos evitan situaciones riesgosas porque ya saben cómo es o creen que saben que es el afuera. Entonces también plantea que un riesgo claro de la adolescencia actual es no salir o no salir del todo. Un poco estas cuestiones se vieron en función de lo que fue la pandemia, el hecho de estar totalmente inmiscuidos en la habitación, de tener sexualidad por internet, de vincularse con esto de la vincularidad virtual, hacía que los propios adolescentes no tuvieran su espacio para poder experimentar por fuera de la familia. Y esto fue realmente, no fue anecdótico, fue crucial para muchos adolescentes que hoy, después de mucho tiempo, vivenciaron aquello como un encierro total, con estas pocas posibilidades de jugar en la verdad, en la realidad operante, con un otro, digamos, saliendo del autorotismo, que no es lo único que pasa en la adolescencia. Recordemos que la masturbación, si bien es algo que sucede normalmente, no nos deja salir, finalmente es una trampa, como nos mencionaba Francois Dolto, que nos deja poca energía para buscar por fuera de la familia aquello que es nuestro primer objeto de amor y otras identificaciones con esos pares y no con nuestros padres. Y esto lo voy a leer porque me parece muy interesante. Dice, el riesgo claramente está, sobre todo en esta época de pandemia de la que hablábamos recién, más que en las conductas arriesgadas de los y las adolescentes tanteando el límite,
tanteando los límites de las leyes, del dolor, del placer, de los cuerpos, de las fantasías, es el no poder correr ningún riesgo. Que en realidad el riesgo más grande que tuvieron esos adolescentes que vivieron recluidos en pandemia fue el no haber corrido ningún riesgo, es decir, quedarse atrapados en el miedo a salir, el mandato de no salir y la comodidad del no salir, apuntalada en los celulares, en las tablets y en las computadoras. El riesgo de salir en pandemia, más el riesgo de salir de la endogamia, que es esa cuestión que les decía, estamos en una zona de confort, mamá y papá, y qué sé yo, y verdad, el riesgo de no salir también se veía ligado al riesgo de no ser finalmente. También plantea el riesgo del consumo, digamos, y lo que dice es, claro, me podrán decir a mí, pero no se drogan, no tienen sexo sin protección, ¿acaso no hay búsquedas de actuaciones tales como las que se están presentando en la actualidad? Sí, dice Javier, pero hay que ver si esa arenga de consumo, la llama la arenga de consumo, y la acción ligada a la invitación de explorar, a conocerse, a crecer, a buscar la identidad por pertenecer, también lo decía, repito, no es en realidad romper ningún cascarón, sino más bien estar ligados a este capitalismo a ultranza, que lo que nos hace es cambiar por cambiar por cambiar per se, no porque realmente estamos buscando una identificación del yo y con la cual salir a la sociedad cada vez más sólidos. Bueno, esto fue hasta ahora lo que tuvo que ver con otro capítulo de Riesgo sobre Riesgo sobre Riesgo de Javier Fernández Muján, un poquito de lo que fue la poesía de Aníbal Repetto, nuestro profe querido, y espero que les haya gustado este texto de Adolescencia Tardía.